aquí estamos ya en Salud Ecológica con Ángeles Molina, un martes más. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy buenos días a todos. Muy bien. Tú ya sabes, el fin de semana es siempre muy bueno. Los fines de semana siempre viene bien para Sí, todo el mundo, claro que sí. Mira, acabo de recibir un mensaje que decía lo siguiente. Entre el sábado y el domingo debería de haber un día más de fiesta. Sí. En fin, me ha hecho estaría tanta mal. gracia que digo, bueno, fíjate qué bien. Sí, ya Habría te que digo. inventar un día entre sábado y domingo. Bueno, o que el viernes no fuera de trabajo. Por En ejemplo, algunos por sitios ya ejemplo. al mediodía se para y ya es descanso. Eso también está bien, ¿eh? Sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, también habrá que unificar ese horario europeo, ¿no? Tan bueno en Europa, pero que Aquí nada, aquí no. aquí tarda mucho en venir ese de horario europeo, ¿verdad? Sí. Además es verdad que también hay empresas, hay que ponerse también un poco en la situación de que hay empresas que sí lo pueden permitir o se lo pueden permitir, otras no. Sí, pero bueno, al final yo pienso que también es una cuestión de un poco de racionalizar un poco las cosas. Si los horarios, aunque una empresa tenga que abrir todo 24 horas, que las hay, pues eso, que sea un horario de todo seguido y que la persona a las 8 horas o las 7 horas y media se vaya a su casa y ya está. No tener que estar con una jornada partida, que es lo peor, que al final te pasas todo el día trabajando y no haces nada. Y no haces nada, no tienes tiempo para nada. Efectivamente, bueno, y ahí viene también un poco el programa de hoy, porque vamos a hablar un poquito del estrés y cómo quemar pues esas grasas y sobre todo pues acabar un poquito con ese estrés que tenemos al fin y al cabo todos, ¿no? Unos más, unos menos, pero yo creo que todos tenemos o llevamos estrés en el día a día, ¿no? Sí, la verdad que he hablado muchas veces sobre el estrés y que en estos tiempos en los que vivimos hoy en día, la verdad que vivimos siempre teniendo que adaptarnos constantemente a cualquier cosa. O sea, desde el coche en el que vas, desde el trabajo, todo es súper rápido. O sea, es que todo es rapidísimo. Entonces te tienes que adaptar constantemente a una situación y el que el que no se puede adaptar a esa situación rápidamente, pues se queda atrás y ahí pues tiene problemas de toda clase, ¿no? Pero la verdad que supone un esfuerzo físico y mental y un desgaste increíble. Bueno, aquí en Salud Ecológica hoy vamos a hablar, como ya hemos comentado, del estrés y cómo quemar grasa, pero realmente yo creo, mira, es que con el estrés también se quema grasa, ¿no? Sí. Claro que sí, pero es verdad que hay gente que incluso el estrés le engorda. ¿Por qué? Porque Eso como sí, tiene eso ansiedad, sí. pues le da por comer. O sea, es que el estrés te puede hacer una cosa o la otra. Hay gente que es verdad que esto le hace quemar rápidamente, pero hay gente que no. Hay gente que le causa el problema opuesto, ¿no? Bueno, pues de todo ello nos va a comentar Ángeles hoy en Salud Ecológica, todo lo que podemos hacer. Sobre todo vamos a hablar también un poco de las plantas, un poco y mucho, ¿no? Porque en definitiva hoy el programa también va relacionado con las plantas y cómo cuidarnos pues de forma sana y saludable. Sí, la verdad que muchas veces suelo hablar solamente de la dieta y la verdad que la dieta es lo más importante y porque comemos de 3 a 5 veces al día, o sea que lo más importante es la dieta, ¿no? Pero es verdad que hay veces que, lo que estaba diciendo, si realmente hay un esfuerzo muy grande o tenemos mucho desgaste, pues el hacer uso de estas plantas no nos viene nada mal. Utilizarlo como complemento y además nos sustituye a muchas situaciones en las que tenemos que estar utilizando medicamentos, pues utilizar estas plantas pues no nos vendría nada mal para no tener que utilizar estos medicamentos. Bueno, pues ¿qué tienen en común la mayoría de las enfermedades, sobre todo derivantes del estrés y también de la grasa, ¿no? Porque la situación que hoy tenemos es que, efectivamente, como tú bien dices, a unos les engorda y a otros pues quizás les viene bien, ¿no? Porque tienen un peso idóneo quizás con el estrés, ¿no? Sí, ahí está, la clave es que Otros un poco más delgados de sí, lo normal, ¿no? pero es verdad que el denominador común de todos es el estrés y que al final este estrés causa mucha ansiedad. O sea, al final es la ansiedad por la situación en la que estoy. Entonces hay gente en la que esa ansiedad pues le da, como he dicho antes, por comer y hay gente que le da precisamente que no puede comer. Se le cierra la boca del estómago, como dicen, y es que no pueden comer, ¿no? Entonces al final ese estrés es el denominador común, pero ese estrés está causando mucha ansiedad en todo el mundo y al final es para mí un poco la base de cualquier enfermedad. Si te fijas, cualquier enfermedad al final empieza por una situación en la que hay mucho estrés. Ya sea desde un cáncer, ya sea lo que sea, para mí empieza con un estrés. Y luego a partir de ahí pues se va generando pues eso, ese estado de ansiedad, ese estado de agotamiento, de esfuerzo físico y mental en el que la persona agota toda su reserva y al final se va provocando una desnutrición crónica que va causando pues todo este tipo de enfermedades.
Bueno, entonces, ¿cuál sería para ti esa solución, por ejemplo, para controlar, digamos, el estrés? Hombre, la verdad es que eso que has dicho antes de que, de que hubiera un día más de fiesta no estaría mal, ¿no? Eso sería una buena, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que hacer un cambio de chip mental en el que, pues, adaptar un poco, aceptar un poco la situación que tengo e intentar mejorar lo que necesito cambiar. O sea, si no estoy feliz, tengo que buscar una solución para estar feliz. O sea, que hay que intentar modificar lo que yo pueda modificar en mi vida y lo que no, pues ahí como el proverbio chino, hay que adaptarse a eso, ¿no? Entonces, la solución es adaptarse y adaptarse a cualquier situación, ¿vale? No es nada fácil y hay veces que requiere pues el uso de, pues eso, de ciertas plantas y ahí es donde vamos a hablar un poco de eso, de estas plantas adaptógenas que para mí, digamos, serían la solución a esta situación en la que nos cuesta mucho adaptarnos a una situación en la que vivimos con muchísimo estrés, ¿no? Y que nos está causando tanta ansiedad. Bueno, el estrés, efectivamente, la ansiedad, dentro del día a día, por ejemplo, desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde, donde cenamos y nos acostamos, bueno, pues tenemos a lo largo del día esos altibajos que nos provocan el estrés del día a día, ¿no? ¿Cómo solucionarlos? Pues eso es lo que nos va a comentar Ángeles, pero una de las soluciones, por ejemplo, sería el intentar hacer un KitKat y hacer dentro de ese horario del día a día, por ejemplo, muchos de los que nos escuchan ahora mismo seguro que lo practican, es ir al gimnasio, ¿no? El otro día nos decía un compañero, es que claro, yo cuando acabo de trabajar, por ejemplo, en el restaurante, me voy directamente al gimnasio, me ducho y a las 6 de la tarde, por ejemplo, ya vengo otra vez aquí al restaurante a preparar las cosas en la cocina para las cenas, con lo cual, bueno, pues mira, prácticamente lo llevo muy bien porque trabajo casi todos los días de la semana. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de este buen hombre que trabaja en la hostelería, con lo cual pues sabemos todos de que la hostelería prácticamente se trabaja durante todos Sí, los sí, días sí, de la bastante semana. sacrificado. Creo que solamente cierran un día, concretamente este restaurante, hay algunos que ni eso, pero sabemos de que realmente él lo que dice es que yo haciendo lo que me gusta, por lo menos 2 horas o 3 incluso que le puedo dedicar al día, pues me siento feliz y con eso puedo llevar esa tarea y no tengo tanto estrés cuando llego a hacer esas tareas en el restaurante, en la cocina, ¿no? Esta sería una de las claves que es, dentro de lo que cabe, pues intentar hacer lo que a cada uno Le le guste. gusta, sí, sí, esa eh, sería una de las cosas aunque mejores. aunque a veces no es tan fácil, ¿no? Porque mucha gente le gusta hacer muchas cosas, pero que a lo mejor no tiene la oportunidad de hacerlo durante el día, ¿no? Y tiene que esperar al fin de semana, ¿no? Claro, sí, la verdad es que hay veces que es difícil, pero sí que es cierto que creo que ese momentito para uno lo tenemos que dárnoslo. Entonces, cada uno lo que sea. A mí ya sabes que lo que me va es el baile, subir montañas y, por supuesto, cierta parte de eso, de deporte. Y la verdad que el deporte es una de las situaciones en las que mejora muchísimo la calidad del estrés y baja y reduce muchísimo el estrés, con lo que al que le guste el ejercicio, pues eso puede ser una buena fórmula, Una ¿no? buena terapia, ¿no? Sí, una buena terapia. A mí ya sabes que lo que me engancha es el baile. Entonces, esa es mi terapia. Mi terapia es cuando me escapa a baile. Ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Ángeles, como es tan bailarina, bueno, pues los fines de semana los aprovecha para bailar y bailar, ¿eh? Bueno, bailar y subir montaña, ya lo Eso sabes. es. ¿Dónde va una cosa? Al 50-50, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues todo esto se puede controlar, nos decías, ¿no? Sí, la verdad es que con estas plantas que estaba diciendo, por supuesto, con esta terapia de hacer de ejercicio, por supuestísimo que esta es para mí básica, ¿no? Pero luego, estas plantas que estábamos diciendo, que son plantas que yo le llamaría plantas adaptógenas, sería un poco esa gran ayuda para el día a día cuando tengo mucho estrés, porque incluso hay veces que lo que estás haciendo, el otro día estuve leyendo una cosa que me resultó muy curiosa, ¿no? Te causa mucho estrés cuando estás trabajando en algo que no te gusta, ¿vale? O que estás a disgusto, o sea, a lo mejor el compañero o el jefe no estás a gusto, ¿no? Pero si lo que estás haciendo te gusta, eso ya no es estrés, eso es pasión. Le dedicas muchas horas y eso ya al final es pasión. Ya es pasión, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues eso, la ayudita serían estas plantas, como digo, y estas plantas están usándose desde hace, vamos, cientos de años, se conocen. Lo que pasa es que su uso aquí no es algo, es algo que está empezando ahora, ¿vale? No es algo que esté tan común, pero que para mí sea la solución a muchas cosas. Bueno, y estas plantas también servirían para quemar grasa y además para combatir el estrés. Sí, porque fíjate, es que son plantas que lo que hacen es ayudarnos a adaptarnos a las situaciones de estrés en las que estamos. Es decir, hace que la planta
veas tú las cosas de otra manera. Es decir, si esto te está causando mucho estrés y mucha ansiedad porque es algo que te disgusta, pues lo que hace es cambiar el chip. Te hace cambiar el chip, empiezas a generar y a segregar más serotonina, más dopaminas, más endorfinas, y entonces la vida la ves más bonita, la ves todo. Estás haciendo lo mismo, pero todo lo ves diferente. Y además no te causa tanto estrés. No son alucinógenos, ¿eh? No, Que no. hay mucha gente que a lo mejor está pensando, no, cuidado. Estamos hablando de plantas naturales, Sí, ¿eh? sí, plantas que no tienen ningún efecto tóxico para el organismo, sino más bien lo contrario. O sea, lo que hacen es que lo que estás viviendo lo veas con una actitud más positiva, con lo que no te cause tanto estrés. Porque al final lo que estás ayudándote es a segregar estas endorfinas que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que antes te causaba mucho estrés, ahora es como que te da igual. Ahora no te estresa tanto. No te estresa tanto, Sí. bueno, eso está muy bien. Eso es interesante. Pues es muy interesante porque yo creo que además estas plantas las podemos tomar todo el mundo, porque más o menos todo el mundo creo que tenemos estrés. Sí, la verdad es que te lo digo, ¿eh? O sea, yo tengo alguno al que se le ha indicado, digo, mira, tómate esto que creo que te va a venir genial. Y me dice, es que desde que me tomo esto, todo me da igual. Es un poco peligroso, ¿eh? Porque todo me da igual, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? O sea, ya todo no es tan importante, porque es que el problema es que le damos demasiada importancia muchas veces a tantas cosas en nuestra vida que nos abruman, ¿no? Y entonces ese es uno de los problemas con los que vivimos el ser humano, ¿no? O sea, darle demasiada importancia a las cosas y realmente no quedarnos con lo que realmente importa, que a lo mejor son 4 cosas, pero no le damos mucha importancia, que sí, a tener la mejor casa, el mejor coche, el mejor esto, el mejor lo otro, y necesitar. Y a veces realmente si nos quedamos con lo que realmente necesitamos, pues Es muy poco. vivimos mucho más felices y además no necesitamos tantas cosas. Es que al final el problema de todo es si necesitas muchas cosas, eso te causa estrés. Así que necesitar menos es importante. Es importante y saber dónde están los límites, es decir, bueno, hasta aquí y hasta aquí y punto. Y no intento abarcar más, ¿no? Sí, y luego eso, tienes esa capacidad también de quemar grasa, porque en el momento en el que estás segregando serotonina y endorfinas, ¿vale? Pues ese nivel, digamos, de estrés y de ansiedad se va reduciendo y entonces la persona, el cuerpo se relaja. ¿Os acordáis cuando hablábamos del chip ahorrador? Al final, sí, que hay una situación de mucho estrés. El organismo tiene ahí mucho estrés. Y entonces lo que hace es decir, uy, estoy en una época de hambruna, estoy en una época en la que tengo mucho estrés y lo que tengo que hacer es acumular. Si yo, en mi cuerpo, ya no necesita acumular, no necesita estar en una situación de estrés en la que tengo que ahorrar porque no sé lo que va a venir después, y entonces el cuerpo se relaja y de esta manera pues no vamos a consumir, digamos, a acumular tanta grasa. Entonces por eso también nos ayuda, digamos, a quemar grasa, porque ese chip ahorrador se va a desactivar. Por eso la gran importancia también de esto, como de estas plantas adaptógenas como quemagrasas, ¿no? Bueno, y estas plantas, ahora nos hablarás un poquito también de ellas, dónde se pueden conseguir y demás, pero podrían ser un sustituto también de los medicamentos que conocemos para combatir, por ejemplo, el estrés o el quemagrasa, por ejemplo, que hemos hablado aquí, sobre todo en varios programas, no de medicamentos, pero sí que cómo combatir, por ejemplo, la grasa de forma saludable y natural, simplemente pues teniendo una dieta, pero más que una dieta, sabiendo lo que tenemos que comer en cada momento. Sí, bueno, está claro que lo primordial siempre, como hemos dicho, ha sido la dieta y luego, por supuesto, el ejercicio. Eso sería un complemento a esa dieta y a ese ejercicio. Es algo que nos ayuda a estar, como hemos dicho, a adaptarnos a ese estrés en el que vivimos hoy día y para estar mucho más tranquilos, ¿no? O sea, no vivir con tanta ansiedad. Estas plantas, la mayoría de ellas, para mí sí que supondrían un sustituto sobre todo a nivel prevención, serían maravillosas porque nos ayudarían a no tener al final pues eso, hay tanta gente que está tomando hoy en día antidepresivos, ansiolíticos, medicación sobre todo para el estrés, una barbaridad de gente. Luego, gente que además, esta mayoría de estas plantas se ha comprobado científicamente que además incluso muchas de ellas son capaces de reducir incluso tumores. O sea, que serían anticancerígenas, muchas de ellas son antiinflamatorias, producen unos niveles de glucosa muy bajos, o sea, que serían antidiabéticas, y todo esto además controlado en estudios, o sea, que a nivel científico se ha comprobado que tanto el uso preventivamente ayudaría a un montón de enfermedades, como he dicho, como cáncer, situaciones en las que hay mucho estrés y depresión y ansiedad, diabetes, por supuesto que ayudan a quemar grasa, pero además enfermedades osteoarticulares, incluso son antivirales, antibacterianas, antifúngicas, muchas de ellas, o sea que son unas plantas para mí son mágicas, porque hacen de todo. Son plantas son plantas mágicas porque hacen de todo, o sea que, y sobre todo lo más importante es, tú fíjate, el sistema inmune.
¿Qué pasa cuando el sistema inmune está fallando? Pues que te viene cualquier enfermedad. Entonces, ¿cómo tratar? ¿De qué manera mejor tratar el sistema inmune? Relajando el sistema. Es una de las mejores cosas. Si tú relajas el sistema de manera natural, pues el sistema inmune va a estar mucho mejor, no va a sentir que hay tanto estrés, va a poder atacar de manera más eficaz cualquier bacteria, cualquier virus. O sea, que es que realmente para mí sería, tanto en prevención como en tratamiento, sería un sustituto de muchos medicamentos, ¿vale? Luego hay que ver cada caso concreto, y luego además ver los estudios que hay clínicos sobre esto, porque luego cada una de ellas pues sí que se adapta mejor a ciertas situaciones, ¿no? Pero para mí serían un poco esa pequeña panacea, ¿no? de sustituto de muchos medicamentos. Bueno, pues serían, digamos, unas plantas mágicas. Háblanos un poquito también de estas plantas, cómo las podemos consumir, Pues mira, o sea, ¿qué hacemos con ellas? ¿Son con grajeas, con pastillas, con...? pues la mayoría de ellas hay de todo, ¿sabes? Como siempre, la mayoría de las plantas, su uso original es en infusión. La mayoría se toman así. Y desde cientos de años muchas de ellas se empezaron a utilizar como infusión y luego pues en extracto pues con alcohol se van también macerando y pues eso, hay desde esa infusión hasta ese extracto en el que se ha macerado hidroalcohólico, incluso también hay complementos como grajeas, como tú dices, o cápsulas. O sea, hay de muchas fórmulas, incluso están mezcladas muchas de ellas entre sí para tener ese efecto sinérgico que además se potencie. O sea, que hay de muchas formas de uso. Sí que es verdad que tiempos remotos, la gente sobre todo de las plantas en las que son originarias, ¿no? O sea, hay ciertas plantas, por ejemplo, que son de Siberia, otras que son de la India, pues que son de uso común diario en la gente. O sea, como aquí las especias, como aquí muchas plantas que tenemos, que las utilizamos como el romero y el orégano y el tomillo, que utilizamos en nuestra comida diariamente, pues ellos lo utilizan, digamos, diariamente. Y no se utiliza tanto cuando hay una situación patológica, sino que son de uso diario. De uso común, digamos. De uso común, sí. Y a diario, además. Bueno, esas plantas, lógicamente, no las podemos encontrar aquí porque no están aquí, sí, en el paraíso mediterráneo, digo, ¿o sí? A ver, algunas de ellas ya están porque se cultivan, ¿no? Porque muchas de ellas se han ido trayendo desde la Edad Media, se han ido trayendo y al final, incluso en los tiempos modernos que hay, con el uso de estas plantas y tan generalizado, pues al final hay plantaciones, ¿no? Sobre todo que utilizan los laboratorios que comercializan este tipo de plantas, ¿no? Y al final pues las van propagando por muchos sitios. Pero es verdad que originariamente pues suelen ser del sitio donde digamos se están usando, ¿no? Originalmente, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego necesitan cada una de ellas pues un clima específico, pero como te digo, hoy en día pues ya te puedes encontrar soja en cualquier lado del mundo, hasta incluso en Canadá, cuando no es una planta de allí, ¿no? O sea que es que ahora mismo ya el uso de ciertas plantas lo encuentras que se cultiva en cualquier sitio. ¿Y cómo se llaman estas plantas, Ángeles? Pues, ¿O es un cúmulo, digamos, de plantas? Lo llamamos todas plantas adaptógenas, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a nombrar unas cuantas que son las más comunes, ¿no? Y que algunas personas ya las han oído y que incluso aquí algunas las hemos nombrado, como es la rodiola, que le hemos nombrado muchas veces, la rodiola, el heterococo o ginseng siberiano, que en realidad no tiene nada que ver con el ginseng pangras, ¿no? Que es el ginseng el que conocemos, ¿no? El raíz de ginseng, pero bueno, se le llama también ginseng siberiano porque tiene un poco las mismas propiedades, ¿no? Y sin embargo es una planta que se utilizaba más en Siberia. Luego tienes el rododendro, que es específico sobre todo de Georgia, que además ahí hay un té, que es el té de Georgia o té alpino, donde esa planta se utiliza diariamente, pues como aquí la manzanilla, ¿no? Que realmente para nosotros son plantas un poco extrañas, ¿no? Pero que en otras zonas son plantas de uso súper común y que además, pues como ellos conocen todas las propiedades, pues las utilizan diariamente. Luego tienes otra que es la raíz del maral también, muy interesante, sobre todo que la utilizan también pues los de Siberia. Luego tienes otra que es una pasada, que además hay una leyenda ahí debajo, que es una albahaca, que es una albahaca específica, es una albahaca muy extraña, que no es la albahaca común que tenemos aquí, es una albahaca que le llaman la albahaca sagrada, o tulsi, ¿sabes? Tiene, bueno, como todas las plantas suelen tener varios nombres, ¿no? Pero que tiene también una historia ahí de una diosa y tal, y es una planta bien mágica que hace de todo, ¿no? Y luego pues eso, la ashwagandha, que es otro ginseng, otro tipo de ginseng, que es le llamamos el ginseng indio, el ashwagandha, y pues es tanto el ginseng indio como el tulsi, o serían, digamos, plantas de la zona de la India. Y estas son las más usadas, digamos, ¿no? Las más usadas, fíjate que son la rodiola, el heterococo, que es bastante común, y ahora se ha puesto de moda la ashwagandha, ¿vale? Pero las otras son menos usadas y se están empezando a traer aquí.
pero sí que en otras zonas pues son súper usadas, como aquí la manzanilla. Lo que pasa es que aquí no ha llegado, o está llegando ahora, elevamos su uso y se está empezando ahora a introducir en diferentes compuestos y complementos, ¿no? Bueno, y en el uso diario, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con este tipo de plantas, por ejemplo, para combatir el estrés o combatir, por ejemplo, pues eso, la grasa, ¿no? Para que sea un quemagrasa que nos ayude también en el día a día. Pues mira, todas las que he dicho, todas ayudarían con la quema de grasa, y todas las que he dicho también ayudarían con el estrés. O sea que en eso, en principio, todas me podrían ayudar. De hecho, la rodiola, que lo he dicho muchas veces, es que además de ayudarnos con, o sea, con la grasa, es porque lo que está haciendo es inferir, es decir, que la enzima lipasa, que es la encargada de acumular grasa, que no funcione. O sea, que es una pasada. Y luego, o sea, es una pasada para el que quiere adelgazar, lógicamente, y para el que tiene problemas de este tipo, ¿no? Y luego el rododendro igual. El rododendro también tiene esa misma función, o sea, que son precisamente lo que están haciendo es inhibir la función de esta enzima, ¿no? Que es la que acumula la grasa. O sea que estas dos son muy específicas precisamente de esto. Pero luego en general, como todas, trabajan en el sistema endocrino, en la función que he dicho antes de que no tengamos tanto estrés, o sea que regula muchísimo mejor el sistema pues eso, endocrino a nivel mejorar la ansiedad, porque tengo más serotonina, más endorfinas, entonces mi nivel, digamos, de ansiedad se reduce tanto que no tengo que ir a pegarme atracones para la nevera, como hay mucha gente que está acostumbrada a hacer, ¿vale? Y entonces en ese momento ya, por un lado, estás atacando el atracón al que su problema era el atracón, y luego ese chip ahorrador que hemos dicho que lo vamos a desactivar, porque no tenemos que estar ahorrando, no estamos en con esa sensación de escasez, que es la que la mayoría vive cuando necesita acumular, ¿no? O sea, ahí está el chip este que hemos dicho, no solo es una parte, digamos, más emocional, es decir, si yo tengo que estar acumulando, tengo que estar pegándome atracones, es porque siento que me falta algo, entonces voy a trabajarme ese sentimiento de no necesito acumular, y entonces estas plantas me ayudarían en eso. Y digamos que las plantas que nos acabas de nombrar servirían para prácticamente lo mismo, como tú bien dices, o ¿cómo las pedimos? Cuando vamos, por ejemplo, a una tienda ecológica, por ejemplo, a pedir nuestras hierbas, por ejemplo, para combatir el estrés, ¿cómo las pediríamos? No sé si están todas juntas o están por separado. Hay veces que las tienes juntas, algunas de ellas, y otras por separado. Hay veces que la rodiola se junta con, por ejemplo, con el ginseng siberiano, ¿no? Hay veces que sí que se juntan, pero hay otras veces que están por separado. El tema es que luego tienen cada una de ellas ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el ashwagandha es muy interesante también como potenciador, digamos, del vigor sexual, y para gente que tiene problemas sexuales, o, por ejemplo, en el hombre es capaz de aumentar el número de espermatozoides, ¿no? O sea, que también afectaría, digamos, a la fertilidad, ¿no? Entonces, si me quiero trabajar más esa parte, pues me trabajaría con la ashwagandha, ¿no? Luego, gente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo y tiene problemas con la TSH, T4, T3, pues se ha comprobado científicamente que la ashwagandha en 8 semanas es capaz de reducir y de hacer el mismo efecto que haría una levotirosina. O sea que haría que funcionase mucho mejor, bajaría la TSH y te funcionaría mucho mejor la conversión de T4 a T3, o sea que sería un sustituto, en principio, cuando hay lo que llamamos un hipotiroidismo subclínico, hasta digamos 10 de TSH, sería incluso un sustituto adecuado, con lo que eso también bastante interesante, ¿no? Porque la gente que tiene hipotiroidismo, pues la verdad que tiene muchos problemas, y hay veces que no se trata, depende de quién. Hay algunos endocrinos que no lo tratan hasta 10, no lo tratan, hasta 10 de TSH, empiezan a partir de ahí. Entonces, un poco ahí hay que ver realmente cuál es tu problema, porque luego, como digo, cada una de ellas pues tiene como más cuestiones más específicas, ¿no? Pero en general, cualquiera de ellas, si tengo una situación de mucho estrés, me va a ir bien. Sobre todo si además tengo mucho estrés, que además tengo problemas luego de sueño por la noche, o sea, en general todas ellas me van a ir bien. Si luego además imagínate, tengo algún tumor o he tenido tumores, pues me voy a ir, por ejemplo, mira, la rodiola se ha constatado que es capaz de reducir tumores hasta un 39%, o sea, estamos hablando de una dosis importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la raíz del maral, como he dicho, es un regulador de todo el sistema endocrino, con lo que me va a ayudar también con el tema de las hormonas sexuales, y también con las hormonas tiroideas, ¿no? O sea, en función de qué es lo que tenga de más, puedo ir cogiendo y complementándome con una de ellas. Bueno, aquí estamos hablando en plan genérico, claro. Sí. ¿Qué ocurre? Que cada uno, según la patología que tenga, lógicamente, bueno, pues Ángeles
y cualquier especialista les va a tratar, pues eso, necesitarías esto, esto y esto, y estas hierbas serían estas, estas y estas, con lo cual, pues a lo mejor no todas serían válidas para todo el mundo, ¿no? Claro, pero bueno, en general estamos hablando aquí de eso, de que son adaptógenas y que nos ayudan a reducir este estrés, ¿no? Luego hay gente que dice, es que a mí cuando oigo la palabra ginseng creo que me voy a poner nervioso. Pues no, estas plantas no tienen en realidad nada que ver con el ginseng en cuanto a que sí, te aceleran el metabolismo, pero no te causan ese nerviosismo que a algunas personas les causa el ginseng panax, ¿no? Que es el ginseng típico que la gente conoce, ¿no? Este no, este tipo de plantas, ninguna de ellas te va a causar ni taquicardias ni un efecto de ese tipo. Bueno, pues ¿de dónde vienen estas plantas? Nos decías todas que vienen de otros países, otras se van cultivando poco a poco aquí, pero según demanda, lógicamente, bueno, pues prácticamente la mayoría se podrán incluso plantar y comercializar aquí en España, ¿no? Sí, bueno, ya realmente, como digo, se están comercializando ya, bueno, aquí en España se están comercializando muchas de ellas, pero muchas es verdad que sí que vienen de otros países y muchas pues se están empezando a cultivar aquí, dependiendo de, al final es una cuestión de demanda también y del conocimiento de estas plantas, ¿no? Entonces, si los laboratorios van haciendo que se vayan conociendo más, pues se va introduciendo más, ¿no? Y lo que pasa que es verdad que algunas de ellas necesitan, como digo, su clima específico, entonces se van a ir siempre al sitio donde corresponde, porque además pues la planta va a crecer mejor y además se conoce más el cómo hacer que esa planta funcione mejor, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de ellas, pues fíjate lo que he dicho un poco antes, lo que es la rodiola, el rododendron y la raíz del maral y el euterococo o ginseng siberiano, todas esas vienen de la zona esta de más de Rusia, ¿no? De la zona de Rusia, Siberia y tal. Y luego el tulsi o albahaca sagrada o el ashwagandha, pues sería de la zona de la India. Hay más, pero bueno, he nombrado estas por coger unas cuantas, ¿no? Las más conocidas, como he dicho, eran la rodiola y el ginseng siberiano, pero es verdad que las otras ya están empezando a introducirse bastante y sobre todo la ashwagandha está bastante de moda. Bueno, está claro que a cualquier oyente, bueno, pues no le serviría todo, como decíamos antes, con lo cual se tendría que poner en contacto con Ángeles Molina o con cualquier profesional que en este caso pues les aconseje Sí. Lo mejor, ¿no? Para cada tipo de caso, ¿no? Y para Sí. combatir, digamos, esa dolencia, ¿no? Sí, la verdad es que, como digo, es que luego hay que particularizar cada uno y esto es un complemento, pero sí que tengo claro que la mayoría de ellas, si no presentamos ningún tipo de alergia, cualquiera de ellas nos va a venir genial en general para el estrés. Muy bien, ¿y dónde los podemos pedir? ¿En cualquier Normalmente tienda? en herbolarios donde te lo vas a encontrar de manera más común y además donde te pueden asesorar un poquito. Normalmente si no vas a ir a una consulta de un especialista, pues en un herbolario te lo puedes encontrar, ¿no? Muy bien, pues Ángeles, hemos hablado de las plantas, no sé si nos ha quedado algo en el tintero, pero creo que podemos hablar de más plantas, por supuesto, Sí. no en este programa, sino en muchos más, porque hay muchísima gente que bueno, pues las adora y que las utiliza habitualmente, ¿no? Sí, la verdad es que todas ellas para mí son un tesoro y podremos ir hablando un poquito más específicamente de ellas porque realmente lo que te aportan tanto a nivel preventivo como a nivel, digamos, tratamiento, aunque sabemos que solo podemos hablar de tratamiento cuando hablamos de medicamentos, pues el que solo quiere utilizar las plantas para tratar cualquier dolencia, como soy yo, pues para mí yo hablo de tratamiento, porque para mí es la manera en que yo me trato, ¿no? Entonces me es un sustituto perfecto de muchos medicamentos, ¿no? Muy bien, pues hay que tener en cuenta efectivamente lo que nos comenta Ángeles. Uno de los motivos, tratar el estrés y además quemar grasa. Estas raíces, estas plantas que bueno, en definitiva son todas plantas, ¿no? Las denominamos plantas porque son así, sean raíces o sean hojas, con lo cual nos van a ir muy bien y ya sabéis que si tenéis cualquier duda lo podéis hacer como siempre a través de un correo electrónico que es muy fácil, ¿verdad, Ángeles? Sí, info@saludecológica.org. Pues es muy facilito, ya sabéis que cualquier día podéis hacer esa sugerencia, esa pregunta a través del correo electrónico y en contacto directo con Ángeles Molina. Por cierto, también podéis escuchar los programas en laecológica.bio. Si no tenéis opción de poderlo escuchar en directo a través de la radio, pues podéis descargar y escuchar e incluso hasta ahora ver también el programa si así lo deseáis. Ángeles, la semana que viene volveremos a hablar de otro tema también interesante, importante, esta semana del estrés y de los quemagrasas, pero 100% naturales como son las plantas.
Nada más, Ángeles, la semana que viene aquí volveremos a estar con todos nuestros oyentes, como siempre, que además con un tema también importante y seguro que a todo el mundo les va a gustar, seguro. Seguro que sí. Pues nada, chicos, ya sabéis, ser felices, que aquí es lo más importante. Al final, Ahí está. Es lo más importante para el estrés, al final, es ser feliz. Eso es, hacer un Kit Kat durante el día, si es posible, y bueno, incluso no tener que esperar al fin de semana, sino que si tienes oportunidad de hacerlo entre semana, pues oye, te lo puedes permitir fenomenal. Sí, aunque sean esos 5 minutitos que cada uno tiene que dar, aunque sea para uno, es importante. Lo digo por ahí, que hay muchísima gente que dice, bueno, yo me voy al gimnasio y esta es mi terapia. Bueno, pues los que van al gimnasio fenomenal, los que van a correr fenomenal, los que van en bici, o los que van simplemente a pasear, o a bailar, a bailar, efectivamente, como hace Ángeles Molina. Muy bien. Pero Ángeles, ¿tú no puedes bailar todos los días o sí bailas todos los días? Bueno, todos los días no, pero como a mí mi trabajo me gusta mucho, pues entonces no tengo el problema. Lo mío es pasión. Eso es más pasional, efectivamente, que trabajo. Claro. Bueno, pues ahí hay que también siempre, pues, no sé, como que siempre es el que trabaja haciendo lo que le gusta. Pues fenomenal, yo creo que es algo muy bonito y esa pasión siempre hay que llevarla por delante, ¿no? Pues sí, ya sabes no que todo el mundo lo puede hacer. Bueno, pues hay que luchar por ello, es que ahí está un poco la historia, hay que luchar por lo que uno quiere y entonces hay que luchar ahí y hasta que realmente estés haciendo lo que deseas hacer y si no te gusta lo que estás haciendo, pues hay que cambiarlo. Muy bien. Pues son los consejos de Ángeles Molina. Muchísimas gracias, Ángeles. La semana que viene aquí en Salud Ecológica volveremos a estar como siempre a la misma hora y en el mismo lugar y en el mismo punto del dial. Así que hasta la semana que viene, Ángeles. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene y recordad que hay que ser feliz. Eso es, sí, bailar mucho. Sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.